Bien, ¿cómo anda? Bueno, vamos a ver ahora el ensayo de cortocircuito de un transformador. Habíamos llegado hace un par de clases a este circuito que nos representaba eléctricamente el transformador, donde teníamos la resistencia del bobinado primario, la reactancia del mismo bobinado y la resistencia y reactancia del bobinado secundario referidos al primario. Ese era nuestro circuito reducido, ¿sí? El más simplificado. Aún lo podemos simplificar más, es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Pongo una sola resistencia y una sola bobina y dibujo el transformador de esta manera, ¿no? Donde yo voy a tener R1 equivalente y JX1 equivalente. Acá se va a repetir la tensión U1 y acá se va a repetir la tensión U21, es decir, la tensión en el secundario referida al primario. Y acá va a tener esta carga. Voy a tener una corriente I1 que va a ser igual a la corriente I21, porque asumíamos que la corriente de vacío era muy chiquita, así que la despreciábamos. Este es el circuito reducido del transformador. Ahora, el ensayo de cortocircuito, ¿cómo se hace? Bueno, lo que se hace es justamente, en lugar de poner la carga, hacer un cortocircuito en los terminales del secundario. ¿Ah? Entonces esta corriente va a ser corriente de cortocircuito también, que es la que va a pasar acá. ¿Y para qué se hace este ensayo? El ensayo de vacío ya hemos dicho que era para determinar los valores paralelos del circuito, ¿sí? Es decir, todo lo que concerniente al núcleo del transformador. Acá, este ensayo se hace para determinar los elementos, los parámetros en serie, es decir, la resistencia equivalente y la reactancia equivalente del transformador. Para eso es que se hace este ensayo, el de cortocircuito. Y ahora vamos a dibujar cómo objetivamente se disponen los elementos de medida para poder determinar algunas características de este ensayo. Bien, acá yo ya dibujé el circuito o las conexiones de cómo se tienen que disponer los instrumentos de medida para un transformador monofásico de manera de hacer el ensayo de cortocircuito. Ojo, esto también se puede hacer en un transformador trifásico, ¿sí? Si yo tengo el trafo trifásico de esta manera, pongámosle que está conectado en estrella, ¿ah? Yo agarro esta parte y hago este ensayo monofásico. Al hacer un solo ensayo ya el resto es el mismo, así que con el que hagamos el ensayo monofásico es suficiente, no es necesario hacer un ensayo trifásico. Bueno, tenemos lo siguiente, acá en perímetro 1 me va a medir la corriente del primario, que va a ser igual a la corriente del secundario referida al primario, y a su vez es igual a la corriente de cortocircuito, ¿sí? Porque yo lo que voy a hacer acá es cortocircuitar el secundario. Esta potencia va a ser la potencia de cortocircuito. Voy a poner acá, me va a medir acá la potencia primaria de cortocircuito. Esta va a medir la corriente de cortocircuito. Y esta tensión del voltímetro esta me va a medir la tensión primaria de cortocircuito. Es decir, acá tengo cortocircuito. Y acá voy a tener la corriente y 2 de cortocircuito, ¿sí? Porque la tensión acá va a ser cero. Al estar en cortocircuito no hay tensión en el secundario. ¿Ah? Bueno, esos son los instrumentos que yo tengo que disponer para hacer este ensayo. Ahora hay una característica importante, ¿sí? Lo que tengo que respetar es que por acá, por este bobinado que está en cortocircuito, a lo sumo circula la corriente del secundario nominal. Y para lograr eso, porque si yo pongo una tensión mayor acá, esto se me va a quemar al estar en cortocircuito. Acá me tiene que circular la corriente nominal del secundario, y para eso la tensión aplicada U1 de cortocircuito es más o menos el 5% de la tensión nominal.
¿Ah? Es decir, si este transformador es de 220, acá yo tengo que aplicar el 5% de 220, así se lee. ¿Ah? No tengo que no tengo que aplicar mucho más porque si no se me quema el bobinado secundario. Debido justamente a esta situación en que la tensión es muy chica respecto a la nominal, es también por la que se va a obviar todo el circuito paralelo que representa las pérdidas en el núcleo. Bien, ¿qué nos va a medir el batímetro este? La potencia 1 de cortocircuito nos va a medir la pérdida, porque esta es potencia activa, en esta resistencia, porque no tengo ninguna otra resistencia más. Por tanto, yo puedo hacer I1 al cuadrado por R1 equivalente. ¿Eh? Pero I1 al cuadrado no es otra cosa que la corriente de cortocircuito que me mide el amperímetro 1. Por tanto, yo puedo hacer que la resistencia 1 equivalente, que es la suma de las dos resistencias del bobinado 1 más el bobinado secundario, va a ser igual a la potencia de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado. Es decir, esto va a ser medido por el batímetro dividido la medida del amperímetro 1 al cuadrado. Y yo ya voy a tener el valor de la resistencia, que ese es uno de los objetivos de este ensayo. Bien, continuando. Todo esto es Z1 equivalente, que va a ser igual a raíz cuadrada de R1 equivalente al cuadrado más Jx1 equivalente al cuadrado. Yo este valor lo tengo, este valor no lo tengo todavía. Pero puedo calcular este valor. ¿Y cómo calculo este valor? Z1 equivalente, ¿sí? Va a ser igual a la tensión aplicada B, mejor dicho, 1, dividido, no es al cuadrado, dividido la corriente de cortocircuito. Y 1 de cortocircuito. Acá me falta el 1, sí, perdón. Acá me falta el 1. Que es aquella corriente. O sea, este valor de la impedancia total del circuito me va a venir dada por la tensión de cortocircuito que me mide el voltímetro, dividido la corriente de cortocircuito en el circuito primario que me mide el amperímetro. Bueno, con esto, con este valor que ya tengo, es decir, el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito en el circuito primario, puedo determinar el valor de la reactancia. Y la reactancia 1 equivalente no es otra cosa que Z1 equivalente al cuadrado menos R1 equivalente al cuadrado, que son valores que yo ya tengo con anticipación. De esta manera yo tengo ya calculado este valor y este valor. Bien, ¿qué podemos inferir de lo que acabamos de hacer? Podemos sacar la siguiente conclusión, ¿sí? Que la resistencia 1 y la reactancia 1, este es el transformador reducido, tenemos U1, U21, acá tenemos R1, JX1, R21, JX2, y lo que hacíamos era sumar estas dos resistencias para tener una equivalente, y lo mismo las reactancias para tener otra equivalente. Al tener estos valores, ¿cómo determinamos los valores de R1 y R21? Es sencillo, ¿sí? Se hace que R1 es igual a R1 equivalente dividido 2. Por tanto, R21 va a ser R1 equivalente dividido 2. De la misma manera se hace para las reactancias. La reactancia 1 va a ser igual a X1 equivalente sobre 2 y la reactancia 2,1 va a ser igual a X1 equivalente sobre 2. Es decir, las dos referidas al primario se reparten 50% del valor total de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Bien, ahora limpiando una vez pizarrón, lo que yo voy a hacer es dibujar el diagrama vectorial de este circuito, ¿sí? Del circuito del ensayo de cortocircuito. Voy a tener que la tensión
de cortocircuito en el primario la voy a poner en 0. Voy a tener esto, ¿tá? Esta va a ser mi tensión de cortocircuito de ese circuito. Este es un circuito resistivo inductivo, por tanto la corriente va a estar en retraso, es decir, esta va a ser mi corriente. Y esta es mi corriente I1 de cortocircuito, que tiene varios nombres, I1, I2, I, vamos a llamarla I1 de cortocircuito. ¿Ah? Este es mi ángulo phi. ¿Cómo puedo representar más cosas acá? Acá lo que yo puedo hacer es, la caída de tensión en este elemento va a estar en fase con la corriente, por tanto, la voy a poner en otro color. La caída de tensión va a ser esta, ¿no? Ahí, pongamos ahí. Esto va a ser I1 de cortocircuito por la resistencia 1 equivalente. ¿Ah? Y a 90 grados va a estar la caída de tensión en este elemento. Para que me dé lo más exacto posible, vamos a hacer así. ¿Tá? Vamos a ver acá, esto viene acá, más o menos esto viene así. Ahí. Y la caída de tensión a 90 grados va a ser esta. Esto es 90 grados. Ahí. Esto tendría que venir un poquito más acá. ¿No? Esta va a ser la caída de tensión I1cc por X1 equivalente. ¿Se entiende, no? O sea, la suma vectorial de la tensión U1 de cortocircuito vectorialmente va a ser igual a I1cc R1 equivalente más 1cc por X1 equivalente. Es decir, yo puedo hacer que 1cc es igual a U en la resistencia más U en la reactancia. Vectorialmente para que me dé se cumpla este triángulo de vectores.